Bendiciones para todos. Hoy les doy un fraterno saludo de amor en Cristo para poder dar la bienvenida a este maravilloso tiempo en el cual la Iglesia del Señor se reúne con el objetivo de poder darle gloria y honra a su nombre y también de recibir de parte de Él la instrucción, la palabra, la edificación para la Iglesia. Hoy, como todos los días en los cuales buscamos glorificar el nombre del Señor, es un día especial. Es un día especial para gozarnos en la presencia de Dios. Es un día especial porque a Dios le ha placido darnos vida. Hoy debemos darle gracias por cada uno de los beneficios y su eterna misericordia que nos ha alcanzado. Porque es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos, sino que tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos fuerza, tenemos aliento de vida en nosotros. Así que con esta certeza, con este agradecimiento, hoy comencemos este servicio leyendo la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 31, vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 31, dice la palabra del Señor. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El Señor Jesucristo es el que vino del cielo, el mismo Dios encarnado en su Hijo Jesucristo, que vino a traernos el testimonio de Dios, que vino a acercarse a los hombres para darnos el mensaje de la reconciliación y la salvación. Ese es el que vino de arriba, y las cosas que vio en el cielo son las cosas que habló en la tierra y que hoy a través de la palabra escrita llegan a nosotros para que tengamos vida, para que tengamos esperanza, para que tengamos gozo, así como lo dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo? Puede tener seguridad en la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es tan importante que creamos en el mensaje del Evangelio, que creamos en el Hijo de Dios, el que vino a reconciliarnos y a darnos a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Y con todo este entendimiento y con todo este conocimiento debemos vivir vidas agradecidas, vidas rendidas a la voluntad del Señor y vidas que adoren y alaben en espíritu y en verdad al único y verdadero Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hemos venido con la serie La Iglesia Funciona. Llevamos ya varios domingos de este año. Todos los domingos de este año hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. Y hemos recordado una y otra vez que aunque tú digas que eres parte de la iglesia y no esté funcionando, la iglesia sí funciona. No que porque tú u otra persona que conoces no está haciendo lo que le toca, la iglesia dejó de funcionar. Algunos sencillamente cumplen unas tareas, cumplen unas funciones. De hecho, en la organización de una congregación, vienen, cumplen y luego se van. Si ellos no cumplieran, la iglesia seguiría funcionando. Si tú y yo dejamos de creer, si tú y yo somos afectados en nuestra fe, eso no significa que la iglesia dejó de funcionar. La iglesia siempre estará funcionando.
somos nosotros los que a veces nos alejamos de lo que realmente Dios nos ha delegado a nosotros para hacer. Por eso la iglesia, tenemos que recordártelo, todo este año te lo vamos a recordar, la iglesia sí funciona, está en funcionamiento. Cuando hubo pandemia, la iglesia siguió funcionando. Cerraron los hoteles, cerraron los aeropuertos, cerraron los negocios, cerraron las discotecas, cerraron una cantidad del comercio de otras instituciones, las escuelas, las universidades, cerraron, pero la iglesia continúa funcionando. Desde antes hasta hoy, y siempre será así hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo una vez más a esta tierra, la iglesia seguirá funcionando. Y hoy vamos a tratar un tema que he titulado Radiografía a través del Evangelio. No sé si usted puede ver la imagen allí, si me ayuda mi querida Valentina a colocar la imagen a los hermanos que se conectan a través de la plataforma de YouTube. A las 7 de la noche todos los domingos van a encontrar el tema de la semana. Y hay una imagen allí donde vemos una ovejita que pareciera que estuviera como cuando se saca una radiografía. Porque cuando hablamos de una radiografía a través del Evangelio, esa radiografía, ¿a quién se le debe aplicar? ¿A los no creyentes? ¿A los incrédulos? No. Tiene que ser esa radiografía, ahí está en la diapositiva, por favor, una radiografía que hay que tomarle a cada miembro de la congregación, a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacernos hoy una radiografía a través del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el más grande tesoro que cualquiera pudiera encontrar en este mundo y en cualquier otro, en el que puedas o no puedas ver. No es un mensaje entre muchos otros, no es un tema a tratar de muchos temas que hay en la Escritura. El Evangelio es el tema principal de la Escritura. Ok, el Evangelio comienza en Mateo, el Evangelio comienza a ser predicado desde el mismo Génesis, a mostrar la misericordia de Dios para cubrir el pecado y las faltas del hombre a través de un sacrificio con el cual cubrieron la desnudez o la exposición pública de la que serían objeto luego de ese pecado Adán y Eva. Allá comienza el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El hombre, Adán y Eva, sale de Edén, aunque con algunas situaciones críticas para el resto de su vida, por supuesto, por haber pecado y haber roto el pacto con Dios, pero salió con una buena noticia. Y la noticia es que a causa de su pecado, este hombre debía morir, como quien dice, la historia debía acabarse allí. La buena noticia fue que Dios le permitió continuar su vida en adelante para él cumplir su propósito. Y su propósito es manifestar su gloria desde el principio hasta la eternidad. Entonces nosotros creemos, y he leído tantos memes en redes sociales, y muchos lo han creído como si fuera palabra de Dios, que usted y yo nacimos para ser felices. Si yo preguntara acá quién está feliz, me gustaría que moviera su mano para ver quién me acompaña. ¿Es completamente feliz? ¿O tienes instantes de felicidad? Creo que tenemos instantes de felicidad. Pero entonces, si nosotros tuviéramos momentos tristes, ¿el propósito de Dios no se estaría cumpliendo? Y es lo que hoy se trata de vender como si fuera el Evangelio, y no es el Evangelio. Si yo le preguntara a usted de qué se trata el Evangelio, quizá usted tendría un poco de orientación mayor que algunos otros en otras congregaciones. ¿A causa de qué? A causa de que en este lugar nos estamos esforzando, no que nos hayamos cumplido todo, no que nosotros lo hayamos logrado, sino que nos estamos esforzando para lograr cumplir con el propósito por el cual Dios nos colocó en este lugar para poder predicar el Evangelio.
Usted encontrará que una de las razones por las cuales algunos predican es para que se nos acaben los problemas. Usted le predica a un enfermo para que el enfermo sea sanado. Usted le predica a una persona que esté triste para que pase de tristeza a alegría. Usted le predica a alguien que se acaba de separar para que pueda reconstruir su matrimonio. Usted le predica a alguien que no tiene fe para que pueda tener fe. Usted le predica a alguien que no tiene empleo y ora con él para que esa persona consiga un empleo. Y es un error muy grande el que se ha estado cometiendo todo este tiempo. Usted no predica para ninguna de esas razones. Si usted y yo predicamos el evangelio, la principal razón de predicar el evangelio es que la persona se arrepienta de sus pecados y por supuesto tenga su fe puesta en Cristo Jesús, porque solamente así va a alcanzar la salvación de su alma. Ese es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio no es predicar para que la gente que está pobre se vuelva rica, para que el que está enfermo se vuelva sano, o para que el que está triste se vuelva una persona alegre y contenta. No. El evangelio trae un gozo consigo. Y los que entienden realmente para qué, por qué y hacia dónde nos lleva la predicación del evangelio, van a entender que nuestro gozo está en la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todo lo demás será añadido, si Él quiere. La casa, el carro, la beca, el marido, los hijos, etcétera, vendrán única y exclusivamente como una añadidura de lo que Dios dice. Un evangelio predicado de esta forma es poco llamativo, yo lo puedo comprender. Yo lo puedo comprender porque la gente que tiene problemas financieros viene a la iglesia para que el pastor ore por él y esa persona pueda tener una mejor vida financiera. O sea, pueda llenar sus bolsillos de plata, su cuenta de dólares o de no sé, de pesos, etcétera, y que pueda tener una mejor salud financiera. Ahora, ¿necesitamos los cristianos de una buena salud financiera? Por supuesto. ¿Anhelamos poder comprar una casa para nosotros y nuestros hijos? Por supuesto. ¿Hay pecado en eso? No hay ningún pecado, pero no es evangelio. Y yo quiero que usted piense por unos cuantos segundos allí. Si usted tuviera que predicarme el evangelio, ¿qué me diría? Piense por unos segundos. Si vas a predicarle a alguien el evangelio, ¿qué le dices? ¿Te invito a la iglesia? ¿Estás predicando el evangelio? Ven, acompáñame a la iglesia, es chévere. Nos vamos a divertir mucho allí en la reunión de jóvenes. O vamos a la reunión de parejas a ver si se arregla nuestro matrimonio. Vamos, que nos prediquen el evangelio para que se nos arregle el matrimonio. ¿Ese es predicar el evangelio? Estás predicándole a alguien cuando dice, tienes problemas en el matrimonio, vamos a la iglesia. Yo predico el evangelio, invité a los dos hermanos a la iglesia. Tienes que tener claro cuando hablamos de evangelio. Y para poder hablar de evangelio toca hacernos una radiografía aquí para saber qué sabemos nosotros del evangelio. Mirar un poco más allá de lo que tenemos. Si yo te preguntara qué significa la palabra evangelio, muy seguramente tú me responderías. Porque creo que tienes esa teoría. A ver, a la cuenta de 3 yo voy a preguntar y ustedes a la cuenta de 3 me van a responder. ¿Qué significa la palabra evangelio? 1, 2 y 3. Muy bien, buenas nuevas. Buenas noticias. Pregunto, ¿el saber eso te hace conocer el evangelio? ¿Te hace conocer el significado de la palabra evangelio? Pero si contextualizamos realmente lo que es el evangelio, tendríamos que ir obligatoriamente a la escritura. No hay evangelio predicado sin Biblia. Hay gente que dice, hoy vengo a predicar sin Biblia. ¡Wow! ¡Qué poder humano!, ¿no? ¿Qué cree usted que va a hablar? Palabras de hombres. Pude leer un poco tus labios, pero no escuché realmente lo que dijiste. Y creo que es algo fuerte, paporretas. Pues sí. El poder de Dios para salvación de los pecadores es el evangelio. ¿Entiende usted la magnitud de esta palabra que estoy mencionando? Quiero notar que empecé un nuevo libro. No para escribirlo yo, estoy estudiando una vez más con otro nuevo libro. Y ese libro tiene se llama el llamado del evangelio,
y la conversión verdadera del pastor Paul Washer. Espectacular libro que me ha dado los insumos para poder completar y poder traer este tema. Impresionante lo que Dios revela a los hombres que se dedican a estudiar el Evangelio. Y alguien me decía, pastor, pero ¿cómo haces para sacar los temas y para instruirte allí? Viene el Espíritu Santo, te visita en tu habitación y te pone a escribir. Pues de alguna manera el Espíritu Santo lo ha hecho antes. Ha hablado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan, y ha inspirado las Santas Escrituras, pero también ha tomado a otros hombres a través de la historia, a los cuales también ha revelado las Escrituras, y esto juiciosamente se han dedicado a escribir para poder compartir a las generaciones futuras las revelaciones que Dios ha traído a sus vidas cuando estudian la palabra de Dios. No de aquel que se fue a un cerro y empezó a clamar que Dios le diera una nueva visión y le trajo una nueva visión y entonces ahora vamos a hacer las cosas de esta forma. No. Todo estudiante serio del Evangelio tiene que obligatoriamente remitirse a las Escrituras. ¿Sabe una cosa? El tema de estudiar, este tema para estudiar, que tiene por nombre, bueno, Evangelio, yo creo que es inagotable. Siempre encontrarás más por parte de Dios en la Escritura para seguir afianzando tu conocimiento del Evangelio. No, que Jesús murió por mí en una cruz y nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Hay más acerca del Evangelio. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 16, porque esto no se puede convertir en un discurso de palabras que nos lleve a lo que dijo Dianita. Hablar palabras sin sentido o solamente de la cabeza. Romanos capítulo 1, verso 16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, y da la razón por la cual no se avergüenza, pero hace una afirmación muy poderosa acerca de Dios. Dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, ¿cuál? La visión que Dios me dio en sueños anoche. Yo estuve en la playa y mirando al horizonte vino una nueva revelación a mi vida. Yo me fui con unos hermanos a un monte escondido y por allá Dios se me reveló y ahora traigo un nuevo mensaje para ustedes que no está escrito en la Biblia, que ojo no vio y oído no oyó. Eso no es evangelio. El evangelio está escrito, hermano. Y la Escritura está diciendo, no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Está hablando de los nativos, a los judíos, a los que habitaban con él, pero también al griego, y se está refiriendo a los extranjeros. Y nosotros tenemos que comprender que cuando dice al judío primeramente hay una gran diferencia, porque el Señor Jesús vino a una tierra y no nació en Aracataca, no nació en Ciénaga, nació allí, en medio de los judíos. Y por eso esa nación no solamente es bendecida por Dios, sino que también tiene unas exigencias especiales diferentes a nosotros los extranjeros. A nosotros no se nos exigió en la ley ciertas cosas. De hecho, cuando la iglesia del Señor empieza a funcionar, luego en que el Señor Jesús instruye a sus apóstoles, a nosotros los extranjeros nos rigen otras normas. Otras normas, o sea, no me lo estoy inventando yo, eso está en la Escritura. Había unas discusiones entre los judíos y decían, estos tipos tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos, tienen que renunciar a lo mismo que nosotros renunciamos. Y en una concertación dijeron, mira, a los extranjeros solamente le vamos a pedir esto y esto, el resto es para nosotros, para que cumplamos una ley. ¿Me lo estoy inventando yo? No, está en la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, no me da pena, a mí no me da pena ni predicar el evangelio, ni recibirlo tampoco. Estoy completamente dispuesto no solamente a aprender del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio como debe ser,
sino también a través de la enseñanza que Dios dé a otros hermanos. Usted no sabe que mientras que el apóstol Pablo estaba siendo traído al nuevo nacimiento, que estaba ciego en un lugar escondido, había otro hermano orando en otro lugar, y ese hermano ni siquiera quería llegar allá donde estaba aquel que había sido un sanguinario perseguidor de la iglesia. Había un Ananías orando allá. Y Ananías fue llamado por Dios, le habló en oración mientras él oraba y lo mandó a una labor. Y fue allá para poder instruir al apóstol Pablo. Y luego el apóstol Pablo, Saulo se convertiría en el apóstol Pablo, más bien. Y este tuvo que ser instruido y guiado de la mano como un ciego, como un niño, como alguien que no conocía nada. Luego de su arrepentimiento y su fe en Jesucristo, porque Pablo estaba adorando y creía que adoraba al Dios verdadero. ¿De dónde saca usted eso? De la Escritura. El apóstol Pablo, cuando el Señor se le acerca en ese momento y se le revela que él va de camino a Damasco, cae en tierra. No hay caballo, en la historia. No hay caballo. Porque no, cayó del caballo. ¿Cuál caballo? La Escritura no dice que hay caballo. Dice cayó en tierra. Podía ir en perro, no sé. Podría ir, no sé, montado en un buey. El asunto es que él cae en la tierra, de donde, montado donde fuera, o incluso caminando, él cayó a tierra, quedó postrado. ¿Por qué? Porque ante la presencia del Salvador del mundo, del Creador de los cielos y la tierra, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe qué adoraba Pablo antes que a nuestro Señor Jesucristo el Salvador? Adoraba la ley y adoraba a sus héroes humanos, a los doctores de la ley. Quería agradarlos a ellos. Tanto así que cuando el Señor se le revela al apóstol, a quien fuera el apóstol Pablo, a Saulo en ese momento, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, el apóstol Pablo tuvo que tener un tiempo de conversión y de arrepentimiento. A él le fue predicado el evangelio de la salvación. Él tuvo que ser tomado de la mano y guiado para poder llegar a predicar luego el evangelio. ¿Qué te hace creer que tú no necesitas ser guiado para luego predicar el evangelio? Ahora, es posible que tú hayas sido guiado para predicar el evangelio, pero te rehusas a predicar el evangelio. Y una amonestación para ti, tarjeta, vamos a decir amarilla, porque todavía no te sacan del partido. Y él fue detenido en su caminar, y alguien lo tomó de la mano, oraron por él, lo prepararon y salió a hacer su labor. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando cae en tierra, él no sabía quién era. Y yo soy Jesús. Y este no podía comprenderlo, porque aunque él creía que por conocer la ley era suficiente para conocer a Dios. Puedes conocer la ley por completo, aprendértela, pero sin tener a Jesús en tu vida. Puedes conocer lo que dice la Escritura, el Evangelio, y no hacer absolutamente nada de lo que se te está mandando allí. Puedes venir muchas veces y sentarte con nosotros aquí y no ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ay, el pastor me está echando. No, no te estoy echando, te estoy diciendo la verdad. Puedes saber qué debes hacer, pero dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Conoce el evangelio para que puedas predicar y que puedas ser útil en medio de la congregación, en medio de la iglesia, en medio del reino de Dios. Sé útil en el reino del Señor. No es que yo barro la congregación. Te felicito y muchas gracias. Pero la Escritura no dice: por tanto, id todos y barrer los templos. Por tanto, id todos y barrer las casas donde se reúnen. ¿No? ¿Qué dice? Predicad.
el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué enseñó el Señor Jesús? Marcos capítulo 1, versos de 14 y 15, no está ahí, no se preocupe. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. No creed en la revista del pastor tal, creed en la prédica del pastor Ahmed, creed en el hermano tal, creed en el pseudo apóstol o en el nuevo apóstol tal. No, en el evangelio. De hecho te digo, no me creas a mí, no me creas. No me creas a mí, ve a la escritura. Yo no estoy pidiendo que yo tenga credibilidad ante ti. De hecho te suplico, duda de todo lo que yo te digo. Busca tu Biblia y analiza lo que ahí dice, si dice o no dice lo que te estoy diciendo. Ahora contextualiza, porque puedo utilizar un versículo que está en la Biblia para decir lo que yo quiero. Revisa de qué está hablando, si es de eso lo que yo te estoy diciendo. La Biblia dice, despojado de todo peso, por eso entonces venga todos los que tienen peso, pónganmelo aquí en la mano. No está hablando ni de peso ni de dinero, está hablando del peso y el pecado que asedia al hombre. Despójate de eso, ven al Señor. Entonces no te sorprenda que alguien tome capítulos y versículos incluso descontextualizados para hacerte creer a ti que debes hacer algo que no te ha mandado el Señor. Conoce tú la escritura. Busca. ¿Quién tiene problemas para acceder a la Biblia? Alguien que me diga, yo tengo problemas, pastor, un problema no puedo acceder a la Biblia. Hay millones de Biblias instaladas en teléfono. Así como bajas Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, baja la Biblia y ahí tendrás una Biblia gratis. Y te aseguro que irá contigo donde quiera que vayas. Hermanos, el apóstol enseñó lo que hoy comparto. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque algo sé. Si algo sé es esto. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego, nosotros los extranjeros. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, verso 10? Léalo conmigo, por favor. Encontramos a un apóstol Pablo escribiendo una vez más, diciendo estas verdades. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Pregunto, ¿cuántos de los que aquí están hacen parte de la iglesia de Jesucristo? Alce su mano para verlo. ¿Los otros no hacen parte de la iglesia? O sea que hacen parte del infierno. Hermano, aquí hay dos opciones. Los que se van al cielo con Dios y los que se van para el infierno. O sea, si usted es un perdido consciente, si yo fuera un perdido consciente, yo estaría hoy suplicando a Dios que me predicaran el evangelio. ¿O no? Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten perdidos? Tampoco. ¿Y entonces? ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos aceptar que solo a través de Cristo Jesús podemos alcanzar bendición, salvación y vida eterna. No hay otro camino dado, ni otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. No hay. No, que en la droguería de allá lo venden. No sirve. No, que el pastor y el apóstol y el super ángel que vino de no sé qué lado va a predicar allá y en él hay una salvación diferente a Cristo Jesús. Vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos cuando se anuncien diciendo, corred, venid, no vayáis, no vayas.
es para engañarte, es para robarte. Si te predico para quitarte dinero, Dios me condenará. Porque el evangelio, cuando se predica, no se predica para hacer rico a quienes lo predican. Entonces, eso me exime a mí de poder ayudar para que la obra del evangelio crezca, corra por todas las naciones. No. Por el contrario, si crees en el evangelio, tú deberías aportar para que la obra del Señor pueda ser ensanchada e ir a los lugares a poder predicar el evangelio. De pronto tu fuerte es el dinero y puedes pagar para patrocinar misioneros en lugares donde no se puede o no se está predicando el evangelio, para regalar Biblias, para sostener lugares donde se predica el evangelio de Jesucristo. Para eso debería usar nuestro dinero. Y si alguna vez se recoge el dinero en un lugar donde se predica el evangelio, el dinero debería ser para eso. No para que el administrador o el jefe, no sé cómo, de la banda o qué, ¿cómo le diríamos a eso? Se pueda hacer rico a través de la predicación. El apóstol Pablo trabajaba. Y él mismo le decía a ellos, yo no le soy carga a nadie. El apóstol Pablo. Y defendía su ministerio y decía, con aquellos sí, ¿verdad? A aquellos sí le sueltan la platica. Pero yo tengo derecho también a esas cosas. Y él decía, yo más que todos. Pero yo trabajo, no le he sido carga a nadie. Y es la forma que tenemos en esta denominación, no sé cómo llamarle realmente, o en esta misión llamada Generación de Fe, que los pastores trabajen. Porque los pastores no deben depender si un hermano da o no da en la congregación. Todos los pastores deben depender de Dios y del esfuerzo que ellos puedan aplicar a través de lo que ellos aprendan y de los dones y talentos que Dios les ha dado para poder hacer la obra sin necesidad. Escuche bien, necesidad. La palabra necesidad significa muchas cosas: alimento, vestido, lujo, no sé, ir a un restaurante, etcétera. Comprarse algo, no sé. Sin necesidad, hermanos, de mentir o de depender de alguien para poder predicar el evangelio. Si no hubiera esta razón en el corazón de las personas que predican, podrían predicar con libertad. ¿Sabe por cuál es una de las razones por las cuales le doy la gloria a Dios? ¿Por qué podemos predicar con libertad el evangelio como está escrito aquí? Y no tenemos necesidad o no queremos engañarte para que tú vengas a Cristo y dejes tu dinero acá. Porque Dios nos ha mandado a trabajar a nosotros con nuestras manos. Para no tener la necesidad de venir a engañarte y vivir de ti y no de Dios. Un pastor que dependa de los ingresos de la congregación está en peligro. Los invito a que vean las entradas, que cuenten con un día cualquiera. Yo quiero mirar cuánto entra a la congregación. Hay unas personas aquí, no es una, 2, 3, 4. Hay 14 en el equipo dispuestos a dar testimonio de cuánto entra y cuánto no. Yo ni siquiera cuento el dinero. Nunca lo recibo en mis manos. Pregunto, aquí hay varios de los que hacen ese tipo de cosas. De los que están acá, ¿cuántos alguna vez me han visto a mí recibiendo dinero de eso? A ver, levante la mano los que alguna vez han contado lo que ingresa a la congregación. Alce la mano a ver. Pero alce la mano de verdad, porque los de atrás no ven. Muy bien. El día que quieran contar con ellos, entren y cuenten y vean si es posible mantener un lugar como este con los ingresos de acá. No, hermanos, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que venir aquí. Y eso nos da la garantía de poder venir a predicar abiertamente el evangelio de Jesucristo. Y no mentiras para engañar y traer dinero prometiendo cosas que la Biblia no promete. El evangelio tiene que ser predicado sin mentiras, sin limitaciones.
el evangelio tiene que ser predicado tal y como es, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Cuando usted predica el evangelio, no solamente lo escucha a la persona a la que usted le está predicando. Cuando usted abre su boca para predicar el evangelio, los entes celestiales, los seres celestiales, están escuchando lo que tú estás diciendo. Y sabe una cosa, ellos no lo pueden hacer. Solo la iglesia del Señor. Por eso yo entiendo cuando alguien no le predica el evangelio y no le importa si alguien predica o no predica, si se le predica o no se le predica. ¿Sabe por qué lo entiendo? Porque solo la iglesia lo hace. No lo he dicho yo. ¿Qué dice la Escritura? Leamos nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Los que no son iglesia no lo hacen. Entonces no sé, ¿puedo tomarte una radiografía? No sé si se puede ahora. Hay que buscar un radiógrafo y que nos haga una radiografía como ovejas del Señor, como miembros de la iglesia de Cristo, a ver si de verdad somos estos encargados de llevar el mensaje a las iglesias. Ahora, si tú puedes mirar en tu Biblia, no en la que yo te muestro acá en pantalla, mira para ver si Efesios capítulo 3, verso 10 dice eso o no. Verifica. En tu Biblia, búscala. ¿Sabes una cosa? Yo no imprimí la Biblia que tienes en tus manos. Ni hice la app, la aplicación de la Biblia. Yo no la hice. Pero está dada para que todos lo conozcan. Mire, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Los que no son iglesias no van a hacerlo. Es más, les da pereza hacerlo. No quieren. Les da vergüenza. Ahora enlazas, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sabes por qué al apóstol Pablo no le daba vergüenza predicar el evangelio? ¿Cuál cree usted que era la razón por la cual al apóstol Pablo no le daba vergüenza predicar el evangelio? Porque él hacía parte o hace parte de la iglesia de Jesucristo. Mis primeros años, mi primer año más bien, no, tampoco voy a exagerar. Mis primeros meses de cristiano, yo era un cristiano de la secreta. Salía bien vestido un domingo en la mañana y guardaba la Biblia en una bolsa plástica y me iba para la calle por si me encontraba con un amigo. Ey, tronco de pinta, ¿vas o vienes? No, estoy llegando de una fiesta. Y la Biblia escondía. Tronco de, pero te bañaste y te cambiaste. Y yo, Y la lucha, no quería decir mentiras, etcétera. Y me daba como pena hasta que un día dije, yo no puedo vivir mi vida así. Soy parte de la iglesia de Jesucristo. Uy, qué pinta, voy para la iglesia. Y luego entendí que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio? Porque él era de la iglesia. Él es de la iglesia. ¿Y por qué digo hablo en presente? Porque un día los muertos resucitarán. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y Él vendrá por su iglesia. Y aún los sepulcros se abrirán. Y se levantarán. Habrá una cosa tremenda. Se levantarán todos. Unos para salvación y otros para condenación eterna. Los principados y potestades en los lugares celestiales, algunos se enojan porque tú prediques el evangelio y otros se gozan. La tercera parte de los ángeles se enoja. Los demonios. Pero la otra parte se alegra porque ellos no tienen ese privilegio de anunciar el evangelio a los hombres para que estos hombres, cuando hablo de hombres, es género humano, para que no se pierdan. Ellos quisieran hacerlo, pero no tienen
ese derecho, no tienen esa virtud, no tienen ese don, no tienen ese regalo por parte del Señor para predicar el evangelio. Un privilegio, dice la Escritura, ni siquiera dado a los ángeles, sino a nosotros. Pero ¿cuál es nosotros? Su iglesia. Yo estaría preocupado si no quiero predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es una señal de quién es y quién no de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Está alguien en aprietos? Es por esta razón que el apóstol Pablo dio al evangelio el primer lugar en su predicación. El apóstol Pablo bien podía hablar de toda la ley y los profetas, ¿o no? Él era maestro de la ley, fariseo de fariseos, pero no se deleitó luego cuando vio cara a cara al resumen del evangelio. Cristo Jesús, Él es nuestro evangelio. Entonces, él se esforzaba para predicar el evangelio, para proclamarlo claramente e incluso imprecando. ¿Qué quiere decir? Ofendiendo a aquellos que permitieran su veracidad. Alguien me dijo una vez, pero por favor ya deja de hablar de las otras congregaciones donde no se predica el evangelio. Manito lindo, yo te digo algo. La Escritura habla de que el apóstol Pablo los mencionaba con nombre propio. Y decía, no sé quién y no sé quién están predicando el evangelio de manera errónea. Falso de toda falsedad. Los denunciaba por sus nombres. Públicamente. Déjalos a ellos y tú predica lo tuyo. Alguien me ha dicho, no puedo. ¿Sabe por qué? Porque creo que tú has oído más de aquellos que del verdadero evangelio. ¿Y sabe cuál es nuestra labor, nuestra visión? Encontrar en Cristo la nueva oportunidad que Él está ofreciendo. ¿Y cuál es la nueva oportunidad que Él está ofreciendo? Las buenas noticias, las nuevas que Él nos está dando a nosotros, son que solo en Él hay salvación y vida eterna. A mí me oró no sé quién y declaró que era salvo. Tú no eres salvo porque alguien de aquí o de allá, donde tú quieras, ponga tus manos sobre ti y diga que tú eres salvo. No. Salvo es aquel que cree en nuestro Señor Jesús y se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué pasa públicamente con esa persona? Muestra frutos dignos de arrepentimiento. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor, capítulo 15. Y si trajo Biblia, búsquelo. Hace bastante calor hoy en la ciudad de Santa Marta, Colombia. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo primero que recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Hermano, te lo voy a seguir repitiendo el resto de la vida. ¿Por qué? Porque así está escrito y muchas veces. No es de la mente mía, no es de la mente del otro hermano, no es de la mente de tu papá, de tu mamá, de tu abuela. Ellos vivieron, muchos de nosotros venimos de costumbres evangélicas, entre comillas, tratando de practicar la piedad bajo rudimentos humanos y no conforme a la palabra. ¿Cuántos he visto hermanos que llegan acá y dicen, ay pastor, pero esta congregación es distinta y no me gusta? ¿Y por qué no te gusta? No, porque es que el pastor allá, él hacía tal cosa, él todos los domingos después hacía una tómbola, allá bailábamos y allá estábamos contentos todos, nos reuníamos todos los sábados, íbamos a tal lugar. Los jóvenes los viernes todos tenían salida para conocer el Camellón y la playa del Rodadero y de la ciudad de Santa Marta. Allá era más bacano. Allá los jóvenes sí saltaban cuando cantaban las canciones. Allá los viejitos bailaban todos, no sé cuánto. Ajá. ¿Y cuál de ustedes me dice a mí que era mejor
porque se predicaba el evangelio. No, pero eso no importa, lo importa la fraternidad, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. ¿Y del evangelio para cuándo? Lamento si hay personas que sé que han venido hoy por primera vez. ¿En qué sentido lamento? En el lamento en que si pensó que este era un lugar de entretenimiento y diversión, pues lo puede ser al final de la predicación. Hay un café, te puedes tomar un café. Si quieres ir a la playa con uno de los hermanos, arma tu plan y vete a la playa con los hermanos. Si van a hacer una sopa, haga la sopa. Si va a hacer un asado, haga su asado, su barbacoa bacana. Si quiere ir a un parque de diversiones, vaya al parque de diversiones, pero después que le hayamos predicado el evangelio. Antes no. Evitamos los disfraces. O sea, yo venir disfrazado acá a este lugar para predicarte y llamar tu atención, para robar toda la atención que tú tengas en el disfraz que me pongo, no. Toda tu atención anhelamos que esté puesta en las santas escrituras, conforme a lo que Dios ha dicho. ¿De dónde sacó esto el apóstol Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué está diciendo él? Hay algo que te tengo que enseñar primero. Y de la misma forma me enseñaron a mí. ¿No está diciendo esto? Primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Cómo lo recibió él? Comprensión de lectura. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué fue lo que aprendió el apóstol Pablo? Lo primero. El evangelio. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Y cada generación de cristianos es administradora del mensaje del evangelio. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Algunos me dicen, pastor, me quiero bautizar, pero yo quiero que usted me haga un curso sobre el bautismo. Ok, podemos hablar del bautismo. De hecho, siempre que vamos a hacer un bautismo hablamos acerca del bautismo, por supuesto. Pero desde el día que usted entra a este lugar, usted está recibiendo una clase acerca del bautismo. ¿Sabe dónde comienza la clase para que tú seas bautizado? En que tengas fe en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Si no, ¿para qué te bautizas? Ay, pastor, me voy a casar y a mí no me han hecho un solo prematrimonial en la congregación. Primero, tu matrimonio es mañana y me acabas de decir hoy. Así ha pasado a cada rato. Me invitan al matrimonio 1, 2, 3 días antes y yo tengo que ir a casarlo y no hay nada que hablar. O sea, yo soy un invitado. Pero te voy a dar una buena noticia. Tú que me invitaste 2 días antes de tu matrimonio, te voy a dar una buena noticia. ¿Saben cuándo empieza el prematrimonial en Generación de Fe? Desde el primer día que tú entras por esa puerta. ¿Qué necesitas para un prematrimonial? Entender que eres un pecador, que te vas a unir con otra pecadora. Y que ambos necesitan arrepentimiento y creer en Cristo Jesús, porque si no, el matrimonio no te va a servir. ¿Sabe por qué? Porque primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué recibí? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ay, es que voy a presentar al niño. Necesitamos hacer un curso para presentar al niño que acaba de nacer. A los 8 días dice la Escritura que hay que correr. Tú no eres judío. Ya tiene 9, pastor. ¿Será que se salva? Tú no eres judío. Y quieren que yo enseñe como si fuéramos judaizantes. Y no lo somos. Somos cristianos. Escriturales. Usted no sabe que tengo problemas cuando me encuentro con otros hermanos de otras congregaciones que me preguntan, ¿y usted a qué denominación pertenece, hermano?
Y yo, hermano, o sea, a la de la Biblia. No, pero tú tienes que hacer algo. No, tú tienes que hacer de alguna cosa, ¿no? Hermano, somos evangélicos, cristianos de los de la Biblia, de los que la Biblia dice. Y para acabar con la discusión, no es un término inventado, pero hoy digo, cristiano escritural. ¡Wow! Así calmo su sed de morbo, como de escuchar ahí, soy de tal denominación, soy de no sé qué. Y leo que el apóstol Pablo, ustedes están locos. No dijo así, pero algo parecido. Decía él, y que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Aquila. Ustedes son de Cristo. Obvio, ante el Ministerio del Interior tenemos una personalidad jurídica otorgada por ellos en nuestra nación y tenemos que tener un nombre y una resolución y etcétera y todas esas cuestiones. Pero ¿qué denominación soy? Yo soy, no sé. De los evangélicos de la Biblia. Usted es pastor y usted no sabe de cuál es. Sí, yo sé cuál es, pero temo que tú no sepas. Porque tú defiendes tus escudos, tus banderas, como si fuera a través de esos escudos y de esas banderas en que tú vas a ser salvo o no. No, somos salvos a través de la creencia, de la fe, de toda nuestra fe puesta en la persona de Jesucristo. Y creemos en el Evangelio. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 15 dice. Perdón, me equivoqué, verso 14. Segunda de Timoteo 1, 14, me había volado a la otra. ¿Qué le dice el apóstol Pablo como un consejo a su hijo Timoteo? Segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 14. Corrijo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo te pregunto, ¿tú crees que del depósito del que estaba hablando el apóstol Pablo era el del banco? ¿Era acaso de la caja de cambio de dólares y de euros a pesos colombianos? Tienes un depósito allá, tienes que irlo a reclamar. ¿Sabe de qué depósito estaba hablando el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo? ¿Qué dice el versículo 13? Retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando ahí? Evangelio, hermanos. Si queremos ser fieles administradores, debemos concentrarnos en predicar el Evangelio. Pero ¿cómo predicas el Evangelio si no sabes qué dice el Evangelio del Evangelio? A los que estudian les voy a dar los que están en el grupo con nosotros les voy a pedir que tengan un silencio administrativo. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos evangelios encuentra usted en la Biblia? Ay, ¿no saben? O sea, ¿todos estudian con nosotros? Respuesta típica. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. No. Hay solo un Evangelio. Contada o contado desde la visión, la escritura de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos evangelios? Uno. El evangelio de Cristo. La misma escritura dice, si a alguien de vosotros viene con otro evangelio, sea hasta un ángel, sea anatema. O sea, maldición. Entonces, cuando viene otra persona a predicar otro evangelio, hermano, ¿qué está predicando? Maldiciones, mentiras, engaños, torcidos, triquiñuelas. Podemos seguir.
Solo hay un evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 15, corrijo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo no escribió esa carta, la escribió el apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 15, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes una cosa? Si tú conoces algo del evangelio, tienes un problema que resolver. O lo cuentas o lo cuentas. ¿Cuántos conocen algo del evangelio acá? Todos los que están aquí hoy conocen algo del evangelio. Los acabo de meter en un problema. Cuenten lo que saben del evangelio, pero cuenten lo que conocen y saben bien. No imaginen. No imaginen. De acuerdo a las escrituras. Sigo con la lectura. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, o sea, lo que te sirve a ti, también sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Wow. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si lo que predican es mentira, no solamente se pierde el que predica, sino también los que le oyen. ¿Sí o no, Lulú? Entonces, hermanos, si hacemos esto de esta manera, estamos asegurando que el evangelio, la palabra de Dios, sea predicada a otros de la manera correcta. Y eso trae, ¿para qué se predica el evangelio? ¿Para la salvación de quién? De los que creen. Creo yo y creen ellos, entonces somos salvos. Porque nuestra fe va a ponerse en Cristo Jesús y no en una persona de este mundo. Porque nuestra fe se va a poner en Cristo Jesús y no en el dinero. Porque nuestra fe se va a poner en la persona de Jesucristo y no en los bienes de esta tierra, en lo que se va a quemar. Oye, no te va a servir, no alcanza, o sea, no va a pasar al cielo nuevo, no pasa el dinero de aquí. No pasa la última Mac, no pasa el último iPhone, el último celular, no pasa al otro lado. No los vas a necesitar. Nuestros títulos universitarios, de los cuales podemos poseer algunos de nosotros más de uno, no pasan, no van. Se quedan aquí y se van a quemar. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no va a pasar. Se va a mantener fiel como Él es fiel. Se va a mantener pura como Él es pura. Se va a mantener santa como Él es santo. Se va a mantener justa como Él es justo. Hermano, cuando usted aprenda a amar la Escritura, entenderá que aprendió a amar a Dios. Porque todos los atributos que tiene la palabra de Dios son los mismos atributos que Dios tiene. Mencióneme un atributo de los que usted conoce de Dios, que estudiamos todo el año pasado estudiamos los atributos de Dios. La palabra de Dios es eterna. Fiel, es fiel. No se alterará, no va a cambiar nada. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Inmutable. No va a cambiar. No esperes que cambien el capítulo, el versículo en la Biblia donde dice no robarás, para tú poder justificar tu robo. No esperes que se cambie la escritura que el hombre debe amar a su esposa, no a sus mujeres, a su esposa. No, pero no sé quiéncito por allá, yo leí que... No, hermano, en el principio no fue así. ¿Usted se imagina a Dios creando a Adán y poniéndole 4 mujeres? Si con una no pudo. Ahora imagínense con 4. Es que si le daba 2, la una le traía el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y en la otra mano le llevaba, ¿cuál era el otro fruto? El de la ciencia y el conocimiento.
Vamos y quitamos el árbol de la vida. Hay un fruto del árbol de la vida, la otra hembrita. Aquí están, vean, uno para cada uno, listo. No había más nada que hacer. Pero para Dios esto no fue un accidente, ¿oyó? Como muchos creen. Había la provisión para el hombre. Hermano, tú tienes que entender que Dios no creó. Pero ¿para qué nos puso ese árbol en la mitad? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? Y la gente dice, amén. Muchos han, pero ¿para qué puso ese árbol ahí si no quería que lo tocaran? Todavía no has entendido para qué fuiste creado. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? A lo bien. Seamos honestos. Allá hay risas raras que como quien dice, todavía no sé. ¿Para qué lo puso? Pastor, ¿para qué lo puso? Porque Él no te colocó allí para que tú comieras de ese árbol. ¿Sabes por qué Dios nos trajo a este mundo? ¿Y por qué puso a Adán y a Eva en Edén? Para la misma razón por la cual tú y yo hoy vivimos. Para que manifestemos su gloria. No para que anduviéramos por ahí desobedeciendo. Si te pone el árbol del bien y conocimiento hoy en un lugar, tú vas a verlo. Lo pusieron en tal lado, vamos, y la gente va. Hasta que el policía que está ahí cuidando se dé la espalda para tomar un café. Y se le cuelan. Y se lo comen. ¿Usted no ha visto? Hermano, en una simple carrera de ciclismo tenemos problemas los ciclistas. Ponen unas vallas para que la gente no se atraviese y no sé cómo rayos hacen y se atraviesan. Ocasionan accidentes. Te dicen hasta aquí es, te ponen un semáforo y te lo vuelas. Te casaste con una pero te gusta otra. Te ganas un sueldo pero tú quieres dos. Tienes una casa en la que vives pero quieres una. No para arrendarla, uno no sabe. Pero pregunto, ¿tú has pensado en tener dos mamás? ¿Tú quieres tener dos mamás? No. Por dos regalos, no son dos regalos. Pero si tienes un problema, ¿quieres dos? No. Paso. Hermanos, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Deja de divagar lo que pudo hacer y lo que no fue. Hay un evangelio escrito y Dios te da una instrucción. Ocúpate en esto. Y si Dios hubiera hecho, no lo hizo como Él quiso. No pierdas tu tiempo divagando en estas cosas. Ocúpate en qué, en esto, permanece en esto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira, esos pensamientos nos llevan a nosotros a cambiar la doctrina que ya hemos aprendido de buena fuente, las Escrituras. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por último, en esta mañana, o en esta oportunidad, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, vemos la necesidad del apóstol Pablo para predicar el evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, dice de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Mira, el apóstol Pablo con lo que hizo, si fuera por obra, ese tipo lo está ganado. O sea, ¿qué más? Pero él decía, ay de mí. ¿Qué quiere decir ay de mí? ¿Hay o no hay un temor en él reverente diciendo, ¿qué problema tendría yo? Habiendo hecho todo lo que he hecho por la proclamación del evangelio, me puedo sentar a rascarme la barriga y a pensar y ver la Champions League y listo, tranquilo, ya no, me quiero jubilar. Pero él decía, ay de mí, si no predico el evangelio. ¿Sabe por qué él decía, ay de mí, si no predico el evangelio, si no anunciar el evangelio? Porque él es iglesia.
A la iglesia le importa. La iglesia que funciona está preocupada por la proclamación del verdadero evangelio. Él dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Mira, cuando a nosotros nos llega la predicación del evangelio, debemos dar gracias a Dios. Y si de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Acaso usted cuando prueba una torta o un buen café o algo bueno, compró un aparato económico o electrónico, no sé, lo que te gusta, venden, si te gusta la cocina, donde hay unos recipientes especiales a buen precio, uy, están con el no sé cuánto % de descuento, ¿acaso tú no lo pasas anunciando y hasta los grupos me llegan? Vamos todos a la home no sé qué cosa, está de promoción no sé qué cosa. Ollas con el 50% de descuento. ¿Qué? ¿Ahora trabajas en el almacén? No, es que de pronto te interesa ir. ¿Por qué no anunciamos así el evangelio? Mira, te comparto que Cristo murió por nosotros. Por si acaso te interesa. En tus redes sociales hay de todo menos de Cristo. Pues si no anuncio el evangelio no tengo... Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. ¿Cómo que impuesta necesidad? ¿Qué cree usted que es un impuesto? El esposo de la impuesta. Una obligación, un mandato, una tarea pendiente, algo que tiene que hacer, pero para él es necesario hacerlo. Una obligación. Mire, yo creo que el apóstol Pablo alguna vez no habría querido seguir predicando. Y te voy a decir por qué. Porque él decía, yo me prefiero morir. O sea, yo prefiero irme con Cristo. Pero si para mí quedarme significa que ustedes alcancen salvación a través de la predicación del evangelio, vamos a quedarnos. Pero a mí me conviene irme con el Señor ahora ya. Por mí me voy. Pero por causa de la predicación del evangelio, mejor me quedo. Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos son iglesias en este lugar? ¿Y esta iglesia que está aquí predica y anuncia el evangelio? Y si quieres ser iglesia del Señor, ¿cómo crees que vas a lograrlo sin ser de los que anuncian el evangelio? Estos días que vienen vamos a aprender de cómo predicar el evangelio y cómo vivir en el evangelio. ¿A cuánto les gustaría seguir escuchando acerca de esto? Hoy vimos esta gran necesidad y este mandato por parte de Dios. Y la separación, perdónenme una vez más, entre las ovejas y las cabras. ¿Saben una cosa? Quienes se interesan por la predicación del evangelio no son los no creyentes. No son los que no hacen parte de la iglesia. A quien le interesa que el evangelio sea predicado es la iglesia del Señor de Jesucristo. Así que colócate en pie porque esta radiografía que hoy nos ha hecho el Señor creo que nos está llevando a que pudiéramos disponer nuestras vidas. Cuando nosotros predicamos el evangelio, su nombre es exaltado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos cumpliendo la misión por la cual estamos en este mundo. No piensen en que para qué puso el árbol ahí, y si hubiese sido, y si yo tuviera, y si Dios hubiera hecho. No, hermano, lo que conoces, ponlo al servicio de Dios. Pastores, que yo no sé predicar. Esta noche a las 7 estará montada esta predicación en la página de YouTube. Si quieres repetirla porque quieres aprender, pues entra ahí y escúchala. Pero invita a alguien. Para que el pastor tenga más likes, no. Es más, si quieres dile, te invito a verla, pero no le des like. Si quieres hacerlo. Porque no nos importa el like. Nosotros no somos youtubers. ¿Sabes qué somos y qué pretendemos hacer
Primero la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? Anhelamos ser iglesia. Y cuando somos iglesia, ¿sabe qué? ¿En qué nos convertimos? No en youtubers, sino en proclamadores de la verdad de la Escritura, en su evangelio, en predicar su palabra y que nos sea provechoso a nosotros mismos y pudiéramos alcanzar a los que están perdidos. No solo nos salvaremos nosotros, sino a otros que nos escuchan. Esta es la entrada a predicación del evangelio. Gracias, Señor.